Bienvenida iglesia. Domingo tras domingo seguimos reuniéndonos para poder estudiar la palabra del Señor. Hoy empezamos y retomamos el libro de los Hechos y nos toca avanzar el capítulo 6. Iniciamos ya el capítulo 6. A medida que pasa el tiempo vamos estudiando versículo tras versículo de este hermoso libro. Sin embargo, antes de empezar el capítulo 6, tenemos que considerar algo, que tenemos que tomar el capítulo 6 y el capítulo 7 juntos. En estos dos capítulos vamos a poder estudiar cómo enfrentar el crecimiento, que va del versículo 1 al 7 del capítulo 6, y del versículo 8 hasta el capítulo 7, versículo 60. Ahí veremos cómo enfrentar el sufrimiento. Entonces tenemos que tomarlo como los dos capítulos juntos, capítulo 6 y capítulo 7. Cómo enfrentar el crecimiento y cómo enfrentar el sufrimiento. Cuando uno se vuelve cristiano, realmente uno asume ese rol o ese papel o esa decisión que ha tomado. Tiene que entender que sus responsabilidades, ¿sí?, y sus prioridades son distintas o cambian, podríamos decir así. Como, como esposo, como hombre, como padre de familia, mis responsabilidades siempre van a ser primero la familia, después el trabajo y después el ministerio, si Dios me pone en la iglesia. Esas son mis responsabilidades. Claro, obviamente hay muchas más, ¿no es cierto? Pero dentro de las básicas podría llamarlo así. Sin embargo, las responsabilidades, las prioridades en mi vida han cambiado totalmente. Caso que a veces generan ese conflicto con la familia. Las prioridades antes de ser creyente, domingo era pues descansar, dormir hasta tarde, quizá comer unas salteñas o ir a jugar fútbol, ¿no es cierto? En la tarde ir al cine, o qué sé yo, al estadio. Pero las prioridades se vuelcan y, y son las mismas prioridades tanto como pastor que soy, pastor maestro, y tú como miembro de la iglesia, tus prioridades van a cambiar y se van a resumir en dos cosas: en el estudio de la palabra y la oración. En el estudio de la palabra y la oración, tienen que ser tu prioridad en la vida. ¿Por qué el estudio de la palabra? Dirás, porque Dios te habla a través de su correcta interpretación de la palabra. Y ahí es donde tú tienes que entender la palabra, pero no solo entenderla, sino también obedecer, porque las dos cosas van juntos. Porque podrías tú entender la palabra, conocer la palabra, pero lo que va a ser rema en tu vida, o sea, lo que va a ser fructífero en tu vida va a ser, ¿qué cosa? Obedecer la palabra. Entonces tus prioridades son dos, las más importantes de tu vida. Y, y tienes que hacer eso entender a los que te rodean. Lo segundo es la oración, ¿no es cierto? Porque a través de la oración, ¿qué haces? Hablas con Él, o sea, con Dios. A través de la oración hablas con Dios. Entender y obedecer la palabra va de mano con la oración. Van juntos. Ahora, si tú no has entendido hasta ahora eso, ¿sí? Siempre va a ser conflictuada tu vida. ¿Estás captando aquello? Tus prioridades tienen que cambiar. Y sé que no es fácil a veces cambiar las prioridades de un momento a otro. Pero considerando a muchos de los que están aquí, ya el tiempo que están, ¿sí? Ya deberían haber entendido que la prioridad ya de usted es estudiar la palabra, el estudio de la palabra y la oración. No busques que Dios te hable a través de sueños, de señales, como otros buscan. Sino Dios te habla, y reitero o por segunda o tercera vez,
Dios te habla a través de su correcta interpretación de la palabra. Es por eso que nosotros de alguna manera tratamos de ser lo más eficaces posibles en enseñar la palabra del Señor. Entonces, y estas prioridades de todo cristiano, o con estas disciplinas, vas a cultivar tu relación con Dios de la manera correcta. Por ejemplo, de acuerdo a Hechos capítulo 20, versículo 32, no puedes crecer espiritualmente si no entiendes y obedeces la palabra del Señor. ¿Estás entendiendo eso? Así también como de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, no puedes pensar y actuar como a Dios le agrada si no conoces la palabra. De la misma manera, de acuerdo a Gálatas 5:16, no puedes resistir a tus deseos pecaminosos y por lo tanto obedecer a Dios a menos de qué, de que entiendas y obedezcas la palabra de Dios. Asimismo, de acuerdo a Efesios 5:18, bueno, mira, yo te estoy dando solamente los versículos. ¿Tu responsabilidad cuál sería? Leerlas, ¿no es cierto? De acuerdo a Efesios 5:18, ¿sí? No puedes ser controlado por el Espíritu Santo si no entiendes y obedeces la palabra de Dios. Y cuando uno habla de Efesios 5:18, tendríamos que hablar de su paralelo en Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Gálatas 5:22 también nos dice que no puedes disfrutar del fruto del Espíritu en tu vida a menos que entiendas y obedezcas la palabra de Dios. O sea, no vas a poder disfrutar del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, ¿no es cierto?, que produce el Espíritu de Dios. Entonces, Dios es la vida de una persona, ¿sí? Dios en la vida de una persona que entiende y obedece la palabra de Dios. Mateo 26:41 nos dice que de acuerdo a tu capacidad de resistir la tentación depende de qué? De la oración. ¿Cuántas veces el Señor dijo, velad y orad? ¿Cierto? Velad y orad, velad y orad, velad y orad. Mateo 6, del 5 al 15, nos habla de que mediante la oración alabas a Dios, expresas tu gratitud a Dios, expresas tu sumisión y dependencia a Él. Entonces, en nuestro estudio que estamos haciendo en el libro de los Hechos, hasta este momento te darás cuenta de que ha habido un crecimiento, pero tan grande de creyentes, que si te das cuenta, en la primer sermón de Pedro ya 3,000 se convirtieron al Señor. Ahora, alguien ha tenido que contarlos, ¿no es cierto?, para decir ahí un número exacto, 3,000. En Pentecostés. Y en el segundo sermón ya hay una contabilidad de ¿cuántos? De 5,000, ¿no es cierto?, varones que creyeron en la palabra. Sin considerar mujeres y niños o jóvenes. Porque ya habían los jóvenes que estaban ahí presentes, ¿te acordarás? Son aquellos que sacaron a Ananías y a Zafira, ¿te acuerdas? Pero la palabra nos dice que más adelante se va multiplicando la iglesia vez tras vez, y algunos, por ejemplo, estudiosos de la Biblia, o sea, añaden de que ya más o menos hasta este tiempo ya había más de 20,000 creyentes. Y ahora, tú te puedes imaginar controlar 20,000 creyentes en una iglesia. Es como si aquí hubiera 20,000 y tengo que atender sus necesidades no solo físicas, porque algunos decidieron quedarse, muchos ancianos que vinieron para la fiesta de Pentecostés o muchos que decidieron volver de los lugares donde vivían, tenían que ser atendidas, muchas viudas, por eso hoy hablaremos de las viudas. Son 12 apóstoles ahí, 12 que tienen que tener cuidado aún del pecado que pueda emerger dentro de la iglesia, porque ya empezó a emerger, ¿te acuerdas? Con Ananías y Zafira. Y es más, hemos dicho que el enemigo no va a quedarse tranquilo viendo crecer la iglesia. Lo primero que hizo que es tratar de coartarles, ¿no es cierto?, el que ellos puedan predicar. Los amenazaron prácticamente. Pero el enemigo, más allá de atacarlos externamente, también se involucra dentro de la iglesia y empieza a manifestarse el pecado, ¿no? Y nos da un ejemplo de Ananías y Zafira, pero más allá de aquello, no resultándole en una segunda situación, ¿qué hace?
Pondré división en la iglesia. Y a través de la murmuración quiere dividir la iglesia, ¿sí? Y es por eso que Pedro y los apóstoles, digo Pedro porque viene a ser el que toma, podríamos decir, la iniciativa de liderazgo ahí, ¿no? Pedro, entonces, tiene que cortar rápidamente aquello, porque ya había murmuración dentro de la iglesia, y la murmuración destruye iglesias, divide iglesias. En el ámbito natural vemos que, por ejemplo, toda la creación tiene una organización perfecta. ¿Cuántas veces les he dicho? La ciencia debería más acercarnos a creer en un Dios, porque tú ves la creación, ¿no? Y deberías realmente entender qué perfecta es la organización dentro de la creación, la distancia del Sol a la Tierra, la inclinación que tiene la Tierra, la gravedad, la composición de la atmósfera en sus gases, elementos. O sea, es tan perfecto, que es tan perfecto, por eso es que hay vida aquí en la Tierra. Tú ves la célula, ¿no es cierto? Y ves la perfección realmente de la creación. Pero así como la creación tiene una organización perfecta, también, ¿sí? La iglesia debe empezar a organizarse. ¿Y para aquello qué pasa? Ya la iglesia ha explotado demográficamente, llamando así, o sea, muchos, miles se están convirtiendo al Señor. Y no solo la gente del pueblo, sino hasta sacerdotes ya se están convirtiendo al Señor. Y entonces ahí es donde que nace la necesidad de organizarse más. ¿Por qué digo más? Porque de alguna manera ya estaba organizada. Porque si tú ves una contabilidad de que primero eran 3.000, después 5.000, alguien ha tenido que contarles, ¿no es cierto? Pero de alguna manera ya explota una necesidad, ¿sí? Porque ya había que atenderles muchas cosas y es así que empieza, ¿sí? Una razón de qué? De organizamos, nos organizaremos mejor. En este momento, por ejemplo, nosotros no tenemos tanta necesidad de organizarnos como teníamos antes, ¿no es cierto? Porque antes teníamos que organizarnos ya mucho mejor. Alguien tiene que hacerse cargo de la limpieza, alguien tiene que hacerse cargo de las invitaciones, alguien tiene que hacerse cargo de preparar la Santa Cena, alguien tiene que hacerse cargo del equipo de sonido, alguien tiene que, o sea, es una organización que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque es una necesidad si quieres hacer algún trabajo, un ministerio bien hecho. Ahora, obviamente muchos han confundido aquello y lo que más hacen énfasis es en organizarse para eventos, para otro tipo de actividades, donde los cuales, si te has dado cuenta, ellos enmarcan al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se adecue a esa actividad, por decirte, para que me entiendas. Viernes, sábado vamos a hacer unas noches de, qué sé yo, de avivamiento le podemos llamar, porque ponen nombres así, ¿no es cierto? Y ellos creen que el Espíritu Santo se va a adecuar a ese horario, a ese día, a esa hora. Pero no es así. El Espíritu Santo, es Dios. No puedes manejarlo a Él como a ti te plazca, como a ti te guste. Y la mayoría de las iglesias siempre están dedicadas en qué? En hacer actividades, eventos, convenciones, etcétera. Que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Pero sin embargo, no podemos salirnos del marco de que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y Él es el soberano, Él es el que va a hacer y deshacer cualquier cosa. Pero vámonos al estudio, ¿no? Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, la iglesia ¿qué enfrenta? Enfrenta una primera crisis. ¿Y cuál es esa crisis? Es una crisis organizacional seria. Y para eliminar el problema potencialmente divisivo, porque era algo que podía dividir la iglesia, se requería, ¿qué cosa? Una mayor organización. Entonces, de esta manera, nace esta primera reunión organizacional donde podemos destacar 4 características. Y la primera que podemos destacar es la razón por la cual debe haber un qué. Conformar una organización espiritual. Tenemos que organizarnos, porque aquí ya se está generando algo que puede dañar la unidad de la iglesia.
Y en el versículos 1, 2 y 4, ¿sí? Saltándome el 3 para que tengas mayor comprensión, vemos la razón, ¿no es cierto?, para conformar, ¿sí?, esta organización espiritual. Y en el versículo 1 del capítulo 6 dice, ¿no es cierto?, que durante esos mismos días, leemos, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, ¿cuántos? No sabemos, hasta aquí no sabemos. Sabíamos las dos primeras contabilidades, de 3,000 y 5,000, ¿no es cierto? Y más adelante empezó a crecer aún más, 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 más. Pero dice, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? Ahí empieza algo, ¿no es cierto?, que es negativo dentro de una iglesia. Empezó, ¿qué cosa? La murmuración de los griegos contra los hebreos. Es como aquí mismo pasa en las iglesias. Empiezan a decir, no me atiende a mí, solo tiene sus preferidos el pastor, solo le atiende a ella, solo le atiende a él. A mí no me toma importancia, ¿no? O no le ha atendido bien a mi invitado, no le ha saludado, no le ha abrazado, un montón de cosas que empiezan a nacer. Pero bueno, vámonos al contexto histórico. Y estoy saltándome a la aplicación, en otras palabras. Entonces, durante esos mismos días, dice, en que creciera el número de discípulos, surgió otro problema relacionado con el rápido crecimiento. Reitero, no se sabe qué tan grande se había vuelto la iglesia, ya que no llevaron el registro de la misma. La última cifra daba 5,000, ¿no es cierto?, en Hechos 4:4. Y ahí tendríamos que añadir a las mujeres y a los jóvenes. Mínimo debió haber habido unos 20,000 integrantes en la iglesia de Jerusalén en ese momento. Mínimo. Ahora, imaginemos, reitero, suplir todas las necesidades espirituales, tratar con los pecados de la misma, y ni qué decir, suplir las necesidades físicas, porque había algunos que no tenían para comer, no tenían para vivir. Y en consecuencia los apóstoles ya no podían pues manejar toda la carga en atender la congregación. Y eso es lo que tiene que entender la iglesia. El pastor no puede. Por eso, ¿cuántas veces hemos dicho que cuando alguien se va y deja un vacío, ¿sí?, la carga no la toma otra, a veces la carga lo toma ¿quién? El pastor. Entonces, no podían asumir tanta responsabilidad, y más adelante va a decir, no es justo, o sea, no es agradable, no es lo aconsejable que los pastores, o sea, en este caso los apóstoles, sigan haciendo esas tareas. ¿De qué? De servir a las mesas, de tener el control económico y todo aquello. Se necesitaba entonces, ¿qué cosa? Más organización. Y habían saturado a Jerusalén con el mensaje del Evangelio, eso lo dice en Hechos 5:28, ¿no? Incluso habían comenzado a extenderse a las regiones vecinas, porque ya no solo era Jerusalén, sino que estaban trayendo enfermos, endemoniados de otras regiones, de alrededor de Jerusalén. Y es más, ellos tenían que alistarse, ¿para qué? Para evangelizar a Samaria y al mundo gentil, porque ¿cuál era el mandato que Dios les dio a los apóstoles? Y de hacer discípulos, ¿no es cierto? Y en Hechos 1:8 les dice, Jerusalén, Samaria y hasta lo último ¿no es cierto? Están captando la idea, ¿no es cierto? Entonces había una necesidad de organizar, y una congregación de ese tamaño era pues también inevitable que se pasaran por alto las necesidades de alguno. ¿Cómo puedes controlar a 20,000 si a veces a 20 o a 10 o a 30 no puedes controlar? No puedes saber incluso aún las luchas que tienen o sus situaciones. Imagínate tú 20,000. Ya pongámosles de acuerdo a lo que dice 5,000, para que no digas dejando de lado a los niños y a los jóvenes, pero son más de 5,000. ¿Sí? Entonces, había una necesidad de organización. ¿Y por qué esa necesidad? Reitero, porque Satanás ya había atacado por medio de la persecución, lo que habíamos estudiado en Hechos capítulo 4. Después había tratado de qué? De paralizarla introduciendo pecado en el cuerpo. Habíamos estudiado esto en el capítulo 5. Y a lo cual Dios, gracias a Dios que hizo, intervino, ¿no es cierto?, rápidamente y juzgó a Ananías y a Zafira. Y ahora Satanás intenta una tercera táctica y trata de crear una disensión desde el interior, causar división, y para ello usa ¿qué cosa? La murmuración. Por eso dice, ¿no es cierto?, en el versículo 1,
el capítulo 6, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de ¿quiénes? De los griegos contra los hebreos. Ahora, estos griegos, o sea, estos judíos griegos, para que entiendas, no son judíos griegos, eran los de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora judía se refiere a la dispersión del pueblo judío fuera de su tierra ancestral, Israel, a lo largo de la historia. Son los que un día emigraron, salieron, por, por muchas razones, ¿sí? Es como aquí en Bolivia, por ejemplo, hay judíos bolivianos, podríamos decir así, ¿sí? Obviamente, quizá ellos han adquirido más tendencia griega en ese tiempo, ¿no? Quizá su comunicación era más el griego y por eso utilizaban más la Biblia, la Septuaginta, ¿no? Que estaba en griego. Sin embargo, ellos habían visto y habían considerado de que sus viudas no estaban siendo, ¿qué cosa? Atendidas. Entonces, los judíos griegos eran los de la diáspora, ¿sí? A diferencia de los nativos o hebreos palestinos que vivían ahí. Y su idioma nativo era el griego, no el arameo o el hebreo. Usaban, ¿qué cosa? Reitero, la Septuaginta en lugar de las escrituras hebreas. Y aunque permanecían fieles al judaísmo, pues habían absorbido algo de la cultura griega que los rodeaba. Entonces, estos empiezan a murmurar, ¿sí? Contra los hebreos de que sus viudas o de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, recordemos que para el judío atender a una viuda era obedecer los mandatos que Dios tenía, ¿no? Parte de sus mandatos que tenía de parte de Dios de que cuidara a las viudas. Esto vemos desde el Antiguo Testamento. El cuidado de las viudas era tradicional en la sociedad judía. Tú puedes ver esto en Deuteronomio 14, 29, Deuteronomio 16, 11, Deuteronomio 24 del 19 al 21, Deuteronomio 26, versículo 12. De hecho, incluso Pablo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, lo definió más tarde como responsabilidad de la iglesia. Ahora, quizá la pregunta nace aquí. ¿Debemos nosotros atender a la viuda hoy en día? ¿Hoy debemos tener cuidado de una viuda? Sí. ¿Por qué? Porque Pablo los reitera en una de las epístolas. ¿Te acuerdas en Primera de Timoteo, capítulo 5? Y si tú quieres tener más detalles de aquello, con mucho más precisión, pues te recomiendo que vayas al estudio que tenemos en nuestra página. Y ahí está desarrollado, ¿sí? Con mucha más claridad estos versículos, pero tenemos que leerlo. Obviamente hay algunos criterios que se tiene que tomar para asumir esta responsabilidad. Hay criterios. En el versículo 3, ¿qué dice, por ejemplo, de primera carta a Timoteo? Honra, dice a quienes, a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, si tú ves que tu mamá quedó viuda, ahora, el término viuda aquí va más allá de lo que nosotros podemos entender en Bolivia. En Bolivia entendemos que una viuda es cuando su esposo ha muerto. ¿No es cierto o no? Pero puede ser, en estos tiempos se extiende un poco más amplio. Puede ser que su esposo la haya abandonado, la haya dejado, incluso por causa de que se haya vuelto cristiana. O puede ser que haya muerto en la guerra, o puede ser que esté enfermo, o sea, cualquier una situación, pero que esté en desventaja, ¿sí? De poderse cuidar a sí mismo. Y aquí lo que hace un mandato es que si realmente la familia, hay creyentes dentro de una iglesia y tiene una viuda familiar, dice, manda a qué? A que ellos tienen que cuidar de esa viuda. Por eso más adelante les va a decir, ¿no? Que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso los dice en el versículo 8. Pero leeré para que entiendas un poquito. Versículo 5 dice, más, dice, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día,
Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Te das cuenta los criterios que está dando Pablo para atender a la viuda? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Sí? ¿Quieres más detalles de aquello? Vuelve a estudiar. Tenemos en el estudio en la página. Entonces, Pablo se refirió, ¿sí?, en estas cartas, la responsabilidad que debe tener la iglesia para con las viudas. Y reitero, esto no viene solo en el Nuevo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento. Ahora, la murmuración de los griegos, finalmente, ¿qué hace? Capta la atención de los 12, ¿no? Aquí 12 se refiere a los apóstoles. De hecho, son 6 veces que se menciona en el libro de los Hechos. Y en el versículo 2, ¿sí?, los apóstoles, ¿qué hacen frente a esa situación? Vámonos al versículo 2. Y los que... Sigo en Timoteo yo queriendo leer. Vámonos a Hechos, capítulo 6, versículo 2. Entonces dice, bueno, nace una murmuración, ¿no? Entonces, dice, los 12, ¿qué hacen? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. O sea, cuando dice no es justo, está traducido del griego a lo que podamos entender nosotros, está diciendo no es deseable, no es agradable, ¿sí? No está bien, para que tú entiendas. No está bien que nosotros, o sea, y no es porque ellos quieren ser orgullosos de su posición, nada, pero dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y cuando se habla de mesas aquí, trapeza en el griego puede significar mesa o mostrador de un cambista, o asuntos de dinero, o como también una mesa de comedor. Eso es lo que implica. Entonces, participar, ¿no?, en los detalles de servir alimentos y manejar asuntos de dinero alejaría a los apóstoles de su llamado. ¿De qué van a estar más atendiendo? Van a estar atendiendo más servirles ahí a las viudas, ¿sí? Ver sus necesidades físicas y no solo más allá de las necesidades físicas, las necesidades espirituales, o de estar atendiendo, de ver cuánto de dinero hay, qué hay que comprar, qué hay que ver, cómo tenemos que hacer. Y dice, no, no es agradable, no está bien, en otras palabras, no está bien, ¿sí?, que yo esté yendo, haciendo acá, yendo allí, hacer esto, hacer lo otro, ¿sí? No es justo, o sea, no es agradable, no es deseable, no es lo que se debe hacer, ¿sí? No es justo hacer aquello, porque ellos sabían que su prioridad era qué cosa, como apóstoles, orar, predicar, enseñar y estudiar la palabra. Eso era su prioridad. Y no debían, ellos sabían que no debían dejar nada que pueda distraerlos a esa responsabilidad. Por eso digo, a veces yo siento que la semana me es muy corta. Porque creo yo que no podría dar unos 3, y no sé cómo lo harán otros pastores, digo, deben vivir 22 horas sentados haciendo uno, porque el tiempo no alcanza.
Porque tienes que preparar uno, ver aquello, escuchar de otro lado, escuchar de allá, ver de aquí, tratar de encontrar algo que sea realmente bien, doctrinalmente bien puro. ¿Podemos equivocarnos en algunas cosas? Pues obviamente que sí, pero tratar de ser lo más diligente posible lleva mucho tiempo. Entonces los apóstoles, imagínense, son más de 20,000, ¿sí? Que tienen que estar ahí atendiendo y dicen, no, no es justo, ¿sí? Porque nuestra prioridad es que orar, predicar, enseñar y estudiar la palabra. Y el versículo 4, me salto el 3, porque las razones para hacer una organización espiritual están en el versículo 1 y 2, y el 4 dice, y nosotros, ¿qué dice? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistiremos, dice. ¿Qué significa esto en el griego? Estaremos ocupados, entregados. O sea, trabajaremos, pero al punto de estar realmente exhaustos. Copiado es en el griego, al punto de quedar hasta sin fuerzas. Porque nuestra responsabilidad va a ser el persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Y de qué oraban los apóstoles? Oraban para la iglesia, oraban por la iglesia. Si tú ves el apóstol Pablo, siempre estaba orando por la iglesia, por los efesios, por los colosenses. Tú andate a Romanos 1, versículos 9 y 10, vas a ver cómo Pablo ora por los romanos. A los colosenses tú lo puedes ver cómo Pablo ora en Colosenses 1:9 por los colosenses, por los efesios en el 1:16, por los filipenses en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Siempre estaba orando por la iglesia. ¿Por qué? Porque la pasión de Pablo por la palabra no solamente era estudiar la palabra, sino también orar por la iglesia. Era una devoción para él la oración. Entonces hay una razón por la cual tiene que haber una organización espiritual. ¿Sí? Y lo segundo, podríamos decir una segunda característica de formar parte de una congregación, de una organización espiritual, entonces vemos aquí cómo es que se busca, ¿sí?, requisitos para aquellos que han de ser, aquellos que van a ocupar esas labores que se está buscando. Versículo 3, ¿qué dice? Aquí se necesitaba distribuir equitativamente el alimento y el dinero y también supervisar, ¿no es cierto? Y por tanto, ordenaron a los creyentes que buscaran de entre sus propias filas, ¿a quiénes? A 7 varones. Por eso dice, buscad, pues, dice, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sí? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Alguien me decía, ¿y por qué 7? No sé, ¿por qué 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué hombres? ¿Por qué no mujeres, que son las que mejor pueden servir? ¿No veo o no? Y a veces nacen preguntas que quieren que uno los responda, pero bueno, podríamos responder, pero aquí dice buscad, o sea, viene del verbo que significa vigilar o supervisar. La congregación debía buscar hombres que fueran respetados y presentar sus opciones a quienes, a los apóstoles. En otras palabras, los apóstoles delegaron esa responsabilidad, ¿no es cierto?, a los discípulos, a la congregación. Ustedes, dicen, ellos tomarían la decisión final con respecto a la designación de la tarea, como lo indican las palabras, a quienes encarguemos este trabajo. Eso es lo que indica que ellos iban a decir, está bien. Ahora, en este versículo, ¿sí?, se enumera 5 características requeridas de aquellos designados para servir en la iglesia. Tenían que ser 5, tenían que tener 5 características. 1, una primera característica, quienes dirigirían la iglesia debían ser hombres. ¿Te has dado cuenta? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, no dice 7 mujeres. Ay, entonces, ¿ahora qué hacemos con las mujeres que sirven? Hermanos, sin duda alguna las mujeres tienen unos papeles vitales que cumplir dentro de la iglesia. Si tú ves en Tito capítulo 2 versículos 3 y 4, lees, ahí vas a ver
cómo las mujeres tienen realmente papeles vitales que cumplir. Las mujeres, por ejemplo, como Dorcas, Lidia, Febe, Priscila, las hijas de Felipe, fueron realmente usadas en gran manera por Dios. Pero aquí el diseño de Dios para la iglesia es que sean hombres quienes asuman papeles de liderazgo. Por eso, cuando yo digo muchas veces, y están siempre que se debe haber pastoras, no debe haber pastoras, bueno, siempre les he dicho, no, no puede haber una pastora en la iglesia que asuma la autoridad de la iglesia, que asuma, que dirija. Es una vergüenza para los hombres, ¿o no? Que una iglesia esté como cabeza de una iglesia habiendo varones. Es una vergüenza para los varones. No puede. Ya hemos explicado. Entonces, el diseño de Dios para la iglesia es que sean hombres quienes asuman los papeles de liderazgo. Por eso dice que sean varones. Porque podrían haber tomado, ¿no es cierto? Mujeres o no. Ahora, reitero, no estoy dejando de lado a las mujeres. Tú ves la Biblia y vas a ver mujeres realmente que han entregado su vida entera al ministerio. ¿Sí? Hay. Un segundo requisito que vemos en este versículo es que aquellos hombres sean de entre vosotros, dice. O sea, esto indica de que quienes dirijan a la iglesia deben ser creyentes, creyentes, hombres que Dios ha levantado incluso en sus propias congregaciones. ¿Por qué? Porque conoce mejor o no. De entre vosotros deben ser creyentes. Tercer requisito es que sean hombres de buen testimonio, dice. ¿Estás leyendo conmigo, no? El versículo de buen testimonio, o sea, deben ser personas de integridad e irreprochables, como se requiere de los ancianos y diáconos. ¿Te acuerdas cuando hicimos el estudio de la primera carta a Timoteo y Tito? El único requisito que varía entre un anciano, obispo, un pastor, ¿cuál es? Con el diácono. Que el pastor sepa, maestros, ¿no? Que sea idóneo para enseñar. Pero en cuanto a integridad, en cuanto a ser irreprochables, son las mismas cualidades que debe tener. Entonces, deben estar calificados espiritualmente, cualquiera que sea su posición en el mundo o su habilidad humana, estos tienen que ser espiritualmente realmente íntegros, irreprochables, porque se les confiaría grandes cantidades de dinero para comprar alimentos y distribuirlos. Imagínate, tú son 20,000. Y muchos de ellos, en su amor, reitero, en su amor, que no era obligado, ¿qué hacían? Vendían, ¿no es cierto?, su propiedad, si daban dinero a quienes, a los apóstoles. Imagínate, 20,000. ¿Cuánta integridad habría que tener para manejar todo aquello? Y había una cuarta que menciona el versículo, ¿no? Una cuarta característica. Debían estar llenos, ¿que de qué? Del Espíritu Santo, dice. O sea, debían someterse al control divino en todas las áreas de sus vidas. Y tales hombres eran, por ejemplo, se les llama en la Biblia más adelante a Esteban, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. También de Bernabé se le dice lleno del Espíritu Santo, Hechos 11:24. Y por último, había una quinta característica de los cuales tenía que tener estos varones, es que ellos tuvieran sabiduría, dice. ¿Lees o no el versículo 3? Sabiduría, o sea, debían tener conocimiento bíblico y teológico y la sabiduría práctica para aplicar la verdad bíblica en las situaciones de las vidas cotidianas. Debían ser hombres de juicios sobrios y justos. Obviamente, imagínate, se presentaban situaciones que ellos tenían que tener esa sabiduría para qué, para resolver alguna situación, ¿no es cierto? Para resolver un percance. Los 12 apóstoles, imagínate, son 20,000. Claro, no los 20,000 te van a traer problemas, pues generalmente tampoco es así. Pero bueno, la mayoría sí.
Ahora ya una nota aquí, ¿no? Algunos consideran esto que entonces son los 7 primeros diáconos que dice la Biblia. Y hay tanto debate sobre aquello que no me gustaría alimentar más aquello. Y desde mi punto de vista, no. Simplemente diría que se ha formado por la necesidad de ese momento, porque cuando uno va al capítulo 8 de Hechos, hay una tal persecución que realmente toda la iglesia en Jerusalén se dispersa. Y además, en ninguna parte del libro de los Hechos se les llama a estos 7 diáconos. Bueno, pero no voy a entrar en aquello. Ahora, hay términos, obviamente, ¿no es cierto?, que derivan de esta palabra castellana, de diácono, que denota un servicio en general, diáconos, diaconeo, diaconía, pero cabe señalar que el grupo de palabras griegas del que se deriva nuestra palabra castellana, diácono, denota servicio en general, diáconos, diaconeo o diaconía, se usan en todo el Nuevo Testamento en forma general, no específica. Por tanto, entonces, el uso en Hechos capítulo 6 no implica que los 7 tuvieran el cargo de diácono. Es más adelante tú ves a un Felipe o ves a un Esteban llamados como qué, como evangelistas. ¿Te acuerdas del etíope? ¿Quién fue el que le evangelizó? Felipe. Entonces Dios los levantó por un breve periodo para ministrar y manejar una crisis en ese momento. Había una necesidad de organizarse espiritualmente porque el número de discípulos había crecido tanto, ¿sí? Y no solo había crecido tanto, sino que también había traído consigo algunas necesidades que atender. Y ahí es donde nace la murmuración, ¿no es cierto?, de los judíos, o sea, de los judíos griegos, donde vieron que sus viudas no estaban siendo atendidas. Entonces se da la tarea de los apóstoles decir, bueno, escojan entre ustedes, pero escojan en base a qué, a su amistad. No, no eran como los sumos sacerdotes que pusieron a sus hijos, a sus nietos. No, ustedes tienen la responsabilidad de buscar, ¿no es cierto?, hombres realmente que tengan estas características. Yo me acuerdo cuando teníamos la iglesia allá en la Alianza. Hay que escoger 3 ancianos, decían, y creo que ni sabían el término que era realmente un anciano, y ponían a su mejor amigo. Se ponían de acuerdo a quién poner, a su mejor amigo, aquel que se salía a comer salteñas mientras estaba dándose el culto, aunque usted no lo crea, y no estoy faltando a la verdad. Pero aquí les damos esa responsabilidad. Obviamente los apóstoles no iban a ser engañados como ahora se hacen engañar, ¿no es cierto? Los apóstoles tenían mucho discernimiento espiritual. Entonces encontraron a esos 7 varones realmente con las características que se necesitaba para asumir esa posición. Entonces había una razón de organizar espiritualmente en ese tiempo la iglesia. Y esa razón nace qué cosa? Requisitos para aquellos que iban a asumir esa posición, ese servicio. Y en el versículo 5 y 6 pues dan el listado, ¿no es cierto? O sea, de cómo respondió la congregación a esta propuesta que hicieron los apóstoles, los 12. Agradó, dice, ¿no es cierto?, la propuesta de los apóstoles a toda la multitud. Leemos el versículo 5. Entonces dice, y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron, ahí está el listado de estos 7 varones, eligieron a Esteban, y aquí le dice, varón lleno de fe, ¿y de qué? Y del Espíritu. ¿Y eso qué es? Revela pues su carácter de este varón de Dios, revela su carácter. Entonces, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, que más adelante lo vas a conocer más, realmente cómo era este varón, ¿sí? A Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora, Esteban iría pues a desempeñar un papel importante en la propagación del evangelio más adelante, ¿no? Más allá de Jerusalén. De hecho, fue la persecución relacionada con el martirio de este hombre, lo cual
impulsó a la iglesia a salir de la ciudad, ¿te acuerdas? Y ahí está metido Saulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la mención que hace aquí en este versículo, que es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, revela, vuelvo a repetir, sí cosas, su carácter. Y menciona también aquí a Felipe, ¿no? Que también representa un papel muy importante en el libro de los Hechos, que lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 8 específicamente, porque ahí lleva el Evangelio a quienes, a los samaritanos y también al etíope eunuco, en el capítulo 8. Y también hay una mención, ¿no?, de las 4 hijas de Felipe que se convirtieron en profetisas en Hechos capítulo 21, versículo 9. Y eso también es un estudio eh, bastante polémico, podríamos decir así, ¿no? Porque ahí es donde dice, pero ahí está, pues hay mujeres profetizas, ¿no? Y a veces ahí vamos a tener que ver realmente cuál es la diferencia entre el don de profecía, ¿no? Y aquel que Dios lo ha ungido como profeta. Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, si así Dios lo quiere y lleguemos a ese tiempo. Con algunas otras puntos también, ¿no? Que tenemos que objetar y ver esa situación. Ahora, de los otros 5, o sea, nada definitivo se conoce acerca de los otros 5 hombres. Algunas tradiciones de esa época relacionan a solo 2 personajes, a Procoro y a Nicolás. Por ejemplo, Procoro, según las tradiciones o escritos, Procoro, perdón, con el apóstol Juan, los relacionan con el apóstol Juan, tal vez como su amanuense cuando escribió su evangelio. ¿Saben, no? Que es su amanuense, el que se lo escribía. Y según estas tradiciones, más tarde se convirtió en obispo de Nicomedia y fue martirizado en Antioquía. Solamente se sabe eso, según las tradiciones o escritos que hay. De Nicolás, lo que se sabe es que era un prosélito, ahí mismo dice, ¿no? Un prosélito, de Nicador, ¿no? O de Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estoy hablando de Nicolás. Porque después de Nicanor, Timón y Parmenas, no se sabe nada, absolutamente no hay nada que podríamos decir, y no voy a inventarme alguna situación para decir aquello, pero sí podríamos decir que han sido hombres relevantes en el inicio de la iglesia, y no por nada los habrán escogido a estos 7 varones, ¿no es cierto? Obviamente los que más se mencionan en el libro de los Hechos es Felipe y Esteban, porque tienen versículos, o sea, tienen capítulos que debemos estudiar sobre ellos. Es más, la siguiente clase, si Dios así lo quiere, vamos a ver a un varón, ¿no? Con cara de ángel, como muchos le dicen. Entonces, los 7 son presentados, en el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí hay que señalar algo. Muchas veces cuando se ponen las manos creen que hay una transfusión de así de poder o de energía, ¿no es cierto? De una unción especial o algo así. Y esta es la primera ocasión, en el Nuevo Testamento de imponer manos, que significaba la identificación y afirmación de la iglesia con estos hombres y el apoyo a su ministerio. Era como un acto de solidaridad. Es como cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, ofrecían o se ponían sus manos, ¿no ves?, sobre el animal que iba a ser sacrificado, ¿sí? Como solidaridad porque este iba a morir. Pero acá implica, el imponer las manos significaba, reitero, la identificación y afirmación de la iglesia con estos hombres y el apoyo a su ministerio. Es como te estoy apoyando. Por eso más adelante dice, no pongas las manos con ligereza, le manda, ¿no es cierto?, Pablo a Timoteo, o sea, no pongas, o sea, no apoyes a su ministerio así con tanta ligereza, conócelo bien, estoy parafraseando obviamente. Entonces, los ancianos, los diáconos y todos los que sirvieron en la iglesia primitiva fueron ordenados de este mismo modo. Hechos capítulo 13, versículo 3, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, Hechos capítulo 5, versículo 22, segunda de Timoteo 1, 6. Yo me acuerdo cuando vinieron, ¿te acuerdas de Noruega? Cuando me
pusieron manos. No estaban ellos, no me acuerdo, ¿no? Vinieron unos ancianos. Claudita debió estar, ¿no es cierto? Vinieron como para ordenarnos, ¿sí? Como un acto de ahora, como si ahora ya puedes cumplir este ministerio, más o menos, ¿sí? Ahora era como si te estarían, sí, como si te estarían diciendo, ahora sí puedes. No es que me estaban pasando una energía sobrenatural o algo, alguna unción especial o algo así. Y termina, ¿no? Esta necesidad de organizarse espiritualmente con los resultados. Versículo 7. Satanás quiso destruir a través de la murmuración. Quiso dividir la iglesia. No lo logró. Más al contrario, en el versículo 7, que dice, del capítulo 6, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, como ya se indicó, la organización de la iglesia, ¿qué hizo? Liberó pues a los apóstolos a los apóstoles, ¿no? Para dedicarse a la oración y la palabra. Y también evitó qué cosa, la división de la iglesia. Y en la unidad hacía que la iglesia crecía, ¿no? Crecía más, ¿no? Y su número de los discípulos. Imagínate si no hubieran hecho eso. Hubiera habido una división. La unidad hubiera sido rota. Entonces lo que se permitió es esa necesidad de organizarse, Dios resultado. No, nos organizaremos. Y por más que la iglesia sea pequeña, se necesita organizarse, hermanos. Se necesita decir hasta lo mínimo. No puedes caer sobre uno todo. Así sean dos, tres, cuatro. Decir, bueno, tú haces esto, yo hago aquello. Tu tarea es esta, tus responsabilidades esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que va a enseñar tenga mucho más tiempo. O sea, ¿para qué? Para seguir predicando, para seguir estudiando, para seguir preparándose, porque es el que está cocinando. Es el que está cocinando el plato y los demás tienen que agarrar y servir. ¿Te has dado cuenta? Entonces, la iglesia moderna, hermanos, o sea, trasladándoles de ese tiempo a este tiempo, la iglesia moderna, la de hoy, necesita organización. Por las mismas razones que la primera comunidad. No ha cambiado la razón. Porque el pastor o el ministro, el que está a cargo, tiene que ocuparse más en qué? En la palabra y en la oración, en el estudio de la palabra y la oración. Y eso no te estoy diciendo, entonces solo él tiene que ocuparse. No, eso es responsabilidad. Ya hemos hablado a un inicio de qué? De las prioridades. ¿Sí? Porque de qué sirviera que uno les da si tú no asumes, ¿sí? No conoces y a vos te lleva a qué? Te tiene que llevar a obedecer lo que estás aprendiendo. Deberían hacer y decir, bueno, sí, verdad, necesitamos. No hay gran cosa que hacer, así que nos organizaremos mejor. Nos pondremos horarios, nos pondremos roles, oraremos también, porque también es parte de la iglesia orar. Hermano, sí, no estoy diciendo que apenas te levantes pongas 8 horas al día para estudiar la palabra. No, en ningún momento se te está diciendo eso, pero sí tiene que haber una prioridad en tu vida, es el estudio de la palabra y así como diariamente comes, sí, diariamente también tiene que haber un tiempo de separación. Ya tú determinas aquello, tanto para el estudio de la palabra como para de la oración, porque esa es la prioridad principal en tu vida. Y si hay una organización, sí, en lo mínimo, sí, ¿eso qué va a hacer? Va a ayudar pues a suplir las necesidades de todos, ¿sí? Va a haber más unidad, va a haber una necesidad, o sea, va a haber una mejor organización, siempre va a traer una mejor enseñanza, porque vas a hacer descansar a algunos, ¿sí? Para que el otro se inmiscuya mucho más en el estudio de la palabra. Y así debería empezar
debería ser el empiezo de una iglesia. Una iglesia organizada va a atraer después multitud, ahora va a atraer más personas. Amén. Entonces, tenemos que entender aquello, que hay una necesidad de organización. Ya hasta los criminales se organizan, por eso le llaman el crimen organizado, ¿o no? ¿Cuánto más entonces en el ámbito espiritual? Debemos organizarnos mucho mejor, ver qué necesidades hay. En el ámbito natural, cuando era profesor, no me acuerdo si cada año, pero siempre se hacía lo que se llama el FODA, ¿no es cierto? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y ¿cuál era la A? Ya me he olvidado las amenazas, ¿no? Y en función a eso se decía, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Oremos para terminar. Gracias, papito, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos corriges, nos instruyes y nos mandas, Señor, a que podamos, Señor, tomar conciencia, o sea, con conocimiento para poder asumir algunas responsabilidades, papito Dios. Gracias, Señor, por no permitir que en ese tiempo, Señor, pues el enemigo no haya dividido la iglesia, porque todo no era todavía el tiempo. Y te damos gracias porque ha habido siempre hombres, Padre, como estos 7 varones, Señor, que se entregaron por completo a tu obra, papito Dios. Tus, tus recompensas, Señor, pues seguramente estarán allá en la eternidad, papito, así como la tendremos nosotros conforme hayamos entendido, Señor, que nuestra labor pues la podamos hacer, Señor, como tú lo mandas, bendito Dios. Gracias, papito Dios, bendice este tiempo y asimismo, Señor, bendice a mis hermanos y pues hoy, Señor, pedirte perdón por cualquier situación que haya dañado tu corazón, cualquier pecado, Padre, en pensamiento, en obra, en actitud, y pues nos permitimos, Señor, de celebrar aquella ordenanza que tú nos diste, Señor, de poder celebrar la cena del Señor hasta que tú vengas, bendito Dios. Gracias, papito amado, te agradecemos por esta mañana, bendice las ofrendas, bendice a los niños, bendice a la Grey, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén.